Buen día, en este video hablaremos sobre la degradación de DNA y RNA hasta bases nitrogenadas. Todos los seres vivos, excluyendo a virus, tienen diversas rutas para aprovechar los nutrientes. Una de ellas es el catabolismo de DNA y RNA. Estas moléculas son de enorme peso molecular y provienen de los alimentos que ingerimos. En la imagen se muestra un panorama general del metabolismo. En la parte alta se muestra la ruta de síntesis y degradación de los ácidos nucleicos. Los aminoácidos, junto con dos pentosas procedentes de la vía de las pentosas, formarán los bloques de construcción para la síntesis de ácidos nucleicos, mientras la degradación de los mismos producirá solo un monosacárido y productos de desecho o que entrarán a otras rutas metabólicas. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, RNA y DNA. En el DNA, la molécula de doble cadena, los nucleótidos contienen 2-desoxirribosa y las bases pirimidínicas comunes son la timina y la citosina. Los nucleótidos de RNA, la estructura de una sola hebra, contienen ribosa y las bases pirimidínicas comunes son uracilo y citosina. Las purinas son la adenina y la guanina en ambos casos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster entre el grupo 5-hidroxilo de una pentosa y el grupo 3-hidroxilo de la siguiente. Un nucleótido consiste en una base nitrogenada, purina o pirimidina, un azúcar pentosa y uno o más grupos fosfatos. Las purinas y pirimidinas libres son compuestos débilmente alcalinos y por ello se les denomina bases. Purinas y pirimidinas presentes en el DNA y RNA son moléculas aromáticas. Esta propiedad les confiere la hidrofobicidad, propiedad importante para poderse apilar como si fueran una pila de monedas. Sus grupos funcionales son los carbonilo, los nitrógenos que forman parte del anillo y los grupos amino exocíclicos, los cuales, cuando se aparean, forman enlaces hidrógeno, los cuales permite el apareamiento de bases de forma específica. El ATP es considerado como la moneda energética. Es el portador central de la energía química en las células. La presencia de adenosina como parte de una variedad de cofactores enzimáticos puede estar relacionada con los requerimientos energéticos de la interacción. El AMP cíclico, formado a partir del ATP, es una reacción catalizada por la adenilciclasa. Es un segundo mensajero común producido en respuesta a hormonas u otras señales químicas. Las coenzimas son cofactores orgánicos no proteicos, termoestables, que unidos a una apoenzima constituyen la holoenzima o forma catalíticamente activa de la enzima. Las coenzimas se modifican durante la reacción química. Algunas de ellas incluyen en su estructura a los nucleótidos o sus bases. El FAT o flavina-adenindinucleótido se utiliza para la transferencia de electrones y protones. El NAD o nicotina-adenindinucleótido se utiliza para la transferencia de electrones y protones. Y la coenzima A, la célula la utiliza para la transferencia de grupos acetilo, por ejemplo en la descarboxilación del ácido pirúvico y de grupos acilo en general. Cada coenzima está especializada en aceptar y transportar un tipo de átomo determinado. Unos aceptan hidrógenos, otros grupos acetilo, amino, etc. No obstante, las coenzimas no son nada específicas respecto a las enzimas a las que se unen. Por la ingesta de los alimentos, el cuerpo humano se provee de ácidos nucleicos, que son degradados por la acidez del estómago y la sucesiva escisión por enzimas a lo largo de su paso por el tracto digestivo. Los ácidos nucleicos se degradan constantemente debido al recambio normal y la digestión de los alimentos. La secuencia de degradación es la siguiente. Los ácidos nucleicos se hidrolizan a oligonucleótidos por enzimas endonucleasas, que se conocen como DNasas y RNasas. Los oligonucleótidos se degradan a mononucleótidos por fosfodiesterasas. Los mononucleótidos se degradan a nucleósidos por la acción de nucleotidasas. Y a su vez,
Los nucleósidos se degradan a bases libres y pentosas por las nucleosidasas en la forma en que se absorben. Por otra serie de reacciones, los productos de la degradación serán ácido úrico y el beta-ureodopropinato cuando se trata de purinas y piridinas respectivamente. Una fosfodiesterasa de gran importancia es la RPP sintetasa. Tanto las vías de síntesis de salvamento como las vías de síntesis de novo de purina y pirimidina conducen a la producción de nucleósido 5-fosfato a través de la utilización de un azúcar intermediario activado y de una clase de enzima llamada fosforibotransferasa. El azúcar activado que se utiliza es el 5-fosforibosil 1-pirofosfato o PRPP. El PRPP es generado por la acción de la PRPP sintetasa y requiere de energía en forma de ATP. Así que una base que se somete a la acción de PRPP sintetasa producirá un nucleósido. Catálisis de purinas. Los humanos convierten la adenosina y la guanosina a nucleótidos que posteriormente son sometidos a hidrólisis y oxidaciones para dar ácido úrico. En el catabolismo de adenosil monofosfato, guanosil monofosfato y xantosina monofosfato, se libera ribosa 1-fosfato, ácido úrico, oxígeno y agua. Es importante la fosforólisis de nucleósidos de purinas, ya que es importante en el salvamento de azúcares para reacciones siguientes. La degradación de adenosil 5-monofosfato presenta dos rutas de degradación. La ruta general ocurre en la mayoría de los tejidos. Un nucleótido libera el grupo fosfato y se forma un nucleótido de adenosina que sufrirá una desaminación por una adenosina desaminasa, transformándose en inosina. La segunda ruta se realiza en el tejido muscular. Se realiza primero la desaminación pasando a inosina monofosfato, que sufrirá una desfosforilación para convertirse a inosina. La inosina perderá el azúcar fosfato, pasando a hipoxantina, purina oxidada libre, que tras una oxidación origina xantina y tras una segunda oxidación origina ácido úrico. La guanosina monofosfato se desfosforila pasando a guanosina. Esta pierde el azúcar y da guanina, que se desamina originando xantina y tras una oxidación origina ácido úrico. Enfermedades como consecuencia de defectos de la ruta de las purinas. Hiperuricemia. Esta enfermedad se debe al aumento de la concentración de ácido úrico en la sangre. Su causa es debido a la ingesta de alimentos ricos en nucleoproteínas, como carnes rojas, mariscos, frutos secos, etc., en el cual aumentan los niveles de ácido úrico mayor a 7 miligramos por decilitro. La consecuencia de la acumulación de ácido úrico es la gota, una enfermedad causada por la acumulación de cristales de urato monosódico, un derivado del ácido úrico, en el cual se acumula en articulaciones, como en los dedos de los pies y en las rodillas. También se acumula en tejidos blandos, riñones y causa artritis con un inmenso dolor. El síndrome de Leigh-Nehan está ligado al cromosoma X, debido a la ausencia de la enzima hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, por el cual no se puede iniciar la vía de recuperación de bases púricas, trayendo como consecuencia alta acumulación de ácido úrico, descontrolada síntesis de novo, deterioro del sistema nervioso, anemia, conducta agresiva e insuficiencia renal. El catabolismo de los nucleótidos de pirimidina conduce en última instancia a la beta-alanina, cuando CMP y UMP son degradados, o a la beta-aminoisobutirato cuando D-TMP es degradado, y amoníaco y CO2. La beta-alanina y el beta-aminoisobutirato sirven como donantes de amino en la transaminación del alfa-cetoglutarato a glutamato. Una siguiente reacción convierte los productos a malonil coenzima A, que puede ser desviado a la síntesis de ácidos grasos,
o a la metilmanolín coenzima A, que es convertido a succinil coenzima A y puede ser desviado al ciclo de Krebs. En esta imagen podemos apreciar un panorama general del metabolismo de las pirimidinas. Cuando se habla de la degradación de pirimidinas, se tiene que considerar si éstas provienen del catabolismo del DNA y del RNA. Tratándose de la degradación de DNA, habrá dos productos finales. Cuando es el nucleótido DTTP, se llegará al ácido 3-aminoisobutírico, y hablando del nucleótido de DCTP, se catabolizará a beta-alanina. Catabolismo de timina. El DNA es descompuesto en nucleósidos por medio de endonucleasas, fosfodiesterasas y nucleotidasas. Posteriormente, los residuos de DTTP son degradados a timidina por efecto de nucleósido difosfato sinasa o ectonucleósido trifosfato dihidrolasa, DTMP sinasa o 5-nucleotidasa. La timidina es descompuesta en su respectiva base por timidina fosforilasa en timina y 2-desoxi-D-ribosa 1-fosfato. Timina posteriormente es reducida a 5,6-dihidrotimina a causa de la enzima dihidropiridina deshidrogenasa. A continuación, el anillo de 5,6-dihidrotimina es abierto y forma 3-ureido-isobutirato cuando la enzima dihidropiridinasa lleva a cabo su acción catalítica. Por último, el 3-ureido-isobutirato se transforma en ácido 3-aminoisobutírico con la enzima beta-ureidopropinasa antes de ir a la degradación de valina, leucina e isoleucina para continuar su procesamiento. Degradación de citosina de ADN. El DNA es descompuesto en nucleósidos por medio de endonucleasas, fosfodiesterasas y nucleotidasas. Posteriormente, los residuos de DCTP son degradados a desoxicistidina por efecto de nucleósido difosfato sinasa, DCTP difosfatasa y 5-nucleotidasa, pasando por DCTP y DCMP. Paso siguiente, la desoxicitidina es oxidada a desoxiuridina por cistidina desaminasa. Por último, la desoxiuridina se transforma en uracilo con la enzima uridina fosforilasa, purina nucleósido fosforilasa y timidina fosforilasa antes de continuar su degradación a beta-alanina. Recordar que llegaremos hasta uracilo para después complementarlo con la degradación de las bases procedentes de RNA. Cuando se trata de la degradación de RNA, habrá solo un producto final, tratándose de los nucleótidos UTP y CTP, se catabolizarán a beta-alanina. El RNA es descompuesto en nucleósidos por medio de endonucleasas, fosfodiesterasas y nucleotidasas. Posteriormente, los residuos de CTP son degradados a citidina por efecto de nucleósido difosfato sinasa, apirasa, citidina monofosfato sinasa 2 y 5-nucleotidasa, pasando por CDP y CMP. Inmediatamente, la citidina es oxidada a uridina por la citidina desaminasa. Por último, la uridina se transforma en uracilo con la enzima uridina fosforilasa antes de continuar su degradación a beta-alanina. Degradación de uracilo. El RNA es descompuesto en nucleósidos por medio de endonucleasas, fosfodiesterasas y nucleotidasas. Posteriormente, los residuos de UTP son degradados a uridina por efecto de nucleósido difosfato sinasa, apirasa, citidina monofosfato sinasa 2 y 5-nucleotidasa, pasando por UDP y UMP. Inmediatamente, la uridina se descompone a uracilo por uridina fosforilasa. Recordemos que el DCTP y el CTP convergen a uracilo también. Ya que se obtiene el uracilo, la enzima dihidropirimidina deshidrogenasa lo transforma en 5,6-dihidrouracilo.
De próximo, el 5,6-dihidrouracilo se transforma en 3-ureidopropionato por efecto de la dihidropirimidasa. Por último, el 3-ureidopropinato pasa a ser beta-alanina por efecto de la enzima beta-ureidopropinasa. Una vez que se tiene la beta-alanina, esta se metaboliza por separado y será el precursor de otras moléculas. Desórdenes del metabolismo de pirimidina. Porque los productos del catabolismo de pirimidina son solubles, pocos desórdenes resultan del exceso en los niveles de síntesis o catabolismo. Dos desórdenes heredados que afectan la biosíntesis de pirimidina son el resultado de deficiencias en la enzima bifuncional que cataliza los dos últimos pasos de la síntesis de UMP, ortato fosforibosil transferasa o OMP descarboxilasa. Estas deficiencias resultan en acidura órtica, que causa retardo en el crecimiento, y anemia severa causado por eritrocitos hipercrómicos y médula megablastoica. La leucopenia es también común en aciduras órticas. Los desórdenes pueden ser tratados con uridina y o citidina. Como conducen al incremento de la producción de UMP por medio de la acción de los nucleósidos sinasas, el UMP entonces inhibe la CPS2, atenuando así la producción de ácido órtico.